Bien, vamos a ver un ejemplo de control de dispositivos robóticos, empezando con el caso más simple en el cual tenemos dos articulaciones que se mueven en un plano, están compuestas por dos servomotores SG90 que pueden tomar posiciones de 0 a 180 grados variando de un grado a la vez. Estos se unen mediante piezas plásticas de 10 centímetros y en la punta de la herramienta vamos a colocar, por ejemplo, un lápiz. Acá tenemos el diagrama donde se observan ambos ejes de rotación perpendiculares a la mesa, por lo tanto todo el conjunto se mueve en el plano. Bien, lo primero que queremos hacer para controlar estos dispositivos es determinar la cinemática directa. Entonces, para controlarlo podemos variar los ángulos θ1 y θ2 de los servomotores. Por esto nos interesa saber en qué posición quedará la punta de la herramienta ante estos cambios. El cálculo de esta posición final, en función de las coordenadas generalizadas variables, se conoce como cinemática directa. Vamos a comenzar viendo el caso más simple para un desplazamiento 2D con solo dos articulaciones rotatorias. Y en las próximas secciones veremos un método que se puede generalizar para problemas más complejos en 3D con cualquier cantidad de articulaciones. Entonces, en el diagrama estamos viendo el primer servo en esta posición P0, el servo 2 en la posición P1 y la punta de la herramienta en la posición P2. Bien, entonces vemos que el ángulo θ 1 que tenemos acá es el mismo que forma con el eje X eh, la línea de trazos que representaría la continuación de la posición del servo, es decir, esta línea de trazos representa cuando el ángulo θ 2 es igual a cero. Bien, entonces, por lo tanto, la inclinación que tiene el segundo brazo con respecto a la horizontal es la suma de θ 1 más θ 2, según se ve en el diagrama. Entonces, con estos datos podemos determinar las posiciones P1 y P2 en función de los ángulos que indiquemos a los servomotores θ1 y θ2. Entonces, para la posición del segundo servo, que está en el punto P1, tenemos que va a estar dado el valor en X, va a ser esta longitud de L1 del primer brazo por el coseno del ángulo θ1, y lo mismo para la posición I1, que va a ser L1 por el seno de θ1. Bien. Entonces, con esto podemos a ver, bien. Veamos. Ah, me estaba faltando la punta de la herramienta. Bien. Entonces, para el punto P2, lo que vamos a tener es que a estos valores que sumamos que teníamos anteriormente para X1 e Y1, vamos a sumar el tramo que corresponde por la segunda articulación. Que va a ser en este caso L2 por el coseno de todo este ángulo que es θ1 más θ2 para el desplazamiento en X. Eso se suma al valor anterior de L1 coseno de θ1. Y lo mismo se hace para la posición en Y. Tenemos L1 seno de θ1 más este tramo del desplazamiento que es L2 por el seno de la suma de los ángulos. Entonces ahora sí tenemos la posición de cada uno de los servos. El primero no se mueve, solo varía su ángulo. El segundo sí se desplaza por el espacio y la punta de la herramienta que es la que principalmente nos interesa. Entonces, ya que podemos conocer la configuración, la ubicación de la punta de la herramienta en función de la variación de los ángulos, ahora lo que nos interesa es conocer el espacio de las configuraciones posibles. Queremos conocer cuál es el área efectiva en la cual se puede posicionar la punta de la herramienta. En este caso, los servomotores pueden tener valores de giro que son discretos, es decir, varían en valores enteros, por lo que esta área estará definida por una colección de puntos en el espacio que constituyen las configuraciones posibles del dispositivo. Entonces, para graficar el espacio de las configuraciones posibles, tenemos que obtener todos los puntos de las distintas configuraciones posibles para valores θ1 que van entre 0 y 180 y lo mismo para θ2. En el caso de tener todas las posiciones, tendríamos un total de 32.400 puntos, pero en este ejemplo vamos a ver que variamos de a 5 grados, entonces vamos a tener un total de 1296 puntos e igual se va a ver bien. Entonces, lo primero que vamos a hacer es definir una función que para un par de valores de ángulos nos devuelve la posición de la punta X e Y. Y esto básicamente lo que estoy haciendo acá es crear una función que utiliza las ecuaciones que definimos anteriormente. Entonces vemos para este ejemplo, por ejemplo, para el valor de 90 en X y 90 en Y, la punta de la herramienta nos queda en el punto menos 10, 10. Y lo siguiente que vamos a hacer es repetir toda esta cuenta para distintos valores de ángulos en θ1 y en θ2.
Entonces, ejecutando esto, y acá tenemos este gráfico de las configuraciones posibles de la punta de la herramienta en el espacio.